tenemos una variedad de síntomas que tiene que ver justamente con las funciones que inerva las células y las neuronas dopaminérgicas. Tenemos la bradicinesia, que tiene que ver con este síntoma que había dicho antes, que se manifiesta con una lentitud en el movimiento y este síntoma suele ser el más incapacitante y el que mayor frustración genera en el paciente, porque es consciente de esa lentitud en su movimiento y por lo general lo que suele pasar en las fases iniciales es que la persona normalmente puede realizar sus tareas cotidianas sin ningún inconveniente y de forma repentina aparece esta como lentitud, esta falta y esta dificultad para realizar una secuencia concreta de movimiento. Vamos a poner como ejemplo vestirse, prepararse el desayuno, bañarse, higienizarse, cualquier tarea cotidiana que implique un plan de acción en esta enfermedad va a verse implicado. Y entonces, por más intención que el paciente ponga en poder hacerlo de una manera más eficiente, está esa limitación que tiene que ver justamente con las afecciones de las áreas motoras en su cerebro. Luego, como decíamos, aparece un temblor. Este temblor es un temblor en reposo, es decir, se suele observar cuando la persona está en reposo sin hacer, digamos, una actividad concreta, como habíamos hablado, es un temblor frecuentemente de una de sus manos. No suele ser tan incapacitante porque la persona puede realizar ciertas actividades. Y desaparece una de las características, digamos, que es importante en el diagnóstico este temblor, no está presente en el sueño, ¿sí? Solo en el momento de vigilia de la persona. Hay una rigidez en los músculos y esta rigidez implica una serie de consecuencias en la vida de la persona. Por un lado, torpeza en los movimientos, intenso dolor en sus músculos y es una rigidez a partir de la cual la persona empieza a asumir posturas para evitar el dolor que terminan siendo disfuncionales y generando mayor consecuencias a nivel de sus músculos y de su esqueleto, ¿no? La inestabilidad postural es de esa pérdida de equilibrio y esas caídas frecuentes en la persona que tiene Parkinson suele ser un síntoma que aparece ya en las fases más tardías de la evolución de la enfermedad, ¿sí? Estas personas suelen caminar de manera capaz más rápida, sin el balanceo de los brazos, que es un reflejo automático que tenemos a la hora de caminar, sin el balanceo de los brazos, con pasos más cortos y capaz inclinar un poco el torso hacia adelante, justamente por la pérdida esta del dominio, digamos, y de la coordinación de su imagen corporal. Aparece disfagia, esto también es más frecuente en los últimos estadios de la enfermedad y es un síntoma que genera consecuencias muy importantes y graves en la vida de la persona, porque es la dificultad para tragar no solamente ciertos alimentos, sino la propia saliva que segrega la persona. Y entonces se producen ahogos, se puede producir atragantamientos, también puede pasar que, bueno, ya esto, como decía antes, en estadios evolucionados de la enfermedad, que la persona se babe, ¿sí? Que caiga la baba porque no puede tragar la saliva, su propia saliva. También otro de los síntomas es el síndrome de piernas inquietas. Es un síntoma subjetivo que el paciente puede mencionar como esa imposibilidad de mantener quietas las piernas, es una necesidad de moverlas. Este es uno de los síntomas también de los primeros momentos de la evolución de la enfermedad de Parkinson. Y alteraciones en el lenguaje, alteraciones que tienen que ver con la prosodia, con la entonación, con el volumen de la voz del paciente, ¿sí? Empiezan a hablar más bajo, quizás no tienen la misma cadencia al hablar que tenían en momentos anteriores a que ocurra la enfermedad, ¿sí?
el lenguaje es un poco más lento, la fluidez en su hablar es más lenta, pero lo que ocurre con mayor frecuencia es que estas alteraciones en el lenguaje tienen que ver con la parte motora del lenguaje, no tanto con la parte comprensiva, que es lo que sí ocurría, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer. Y ahí vamos viendo cómo se marcan algunas diferencias en estas enfermedades neurodegenerativas justamente por las áreas implicadas en los procesos de neurodegeneración.